Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del seminario, tercer seminario Mucaza Banca, que va a estar dedicado a la sostenibilidad y a los productos financieros sostenibles. Voy a dar paso a Marcos Lamas, territorial de Banca, que va a presentar al ponente. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en esta tercera sesión sobre finanzas sostenibles, una visión global y productos financieros sostenibles. Nos acompaña hoy Pablo Mojardín Galán, gerente de Asset Management en Abanca. Pablo Mojardín es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y posee también un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Cuenta con una certificación en Inversión Sostenible de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas. Ha trabajado en Amundi como gestor de fondos de inversión y en BBVA como analista de banca de inversión. Se unió al equipo de inversiones de Abanca en septiembre de 2018 y en la actualidad, como os decía, es gerente de Asset Management. Está al frente del equipo que elabora la visión macroeconómica y la distribución de activos, House View, de todos los productos de inversión de la entidad. Gestiona además el servicio de gestión discrecional de carteras y la selección de fondos de inversión para las listas de asesoramiento de la entidad. Bienvenido y muchas gracias, Pablo. Te escuchamos atentamente. Gracias, Marcos. Bueno, voy a compartir mi presentación. Creo que ya la estáis viendo. Confirmadme, sí. Vale, sí, perfecto. La vemos, Pablo. Perfecto. Bueno, la presentación de hoy iba a estar también nuestra responsable de sostenibilidad, María García, que bueno, por cuestiones personales al final no ha podido sumarse, ¿no? Pero la idea es ver, bueno, pues el concepto de sostenibilidad, tanto desde un punto general como desde un punto de vista más institucional, de cómo afecta todo este movimiento que estamos viendo de la sostenibilidad al sector financiero y en especial pues vamos a hacer foco en cómo podemos trasladar la sostenibilidad o las acciones de responsabilidad social dentro de lo que es la gama de productos financieros, ¿no? Que a priori puede parecer un poco complicado el tener un impacto social positivo con la inversión, pero luego veremos cómo desde la banca pues lo estamos planteando. Un poco a modo de introducción, ¿no? Yo creo que la gran constante que tenemos en nuestra sociedad pues es precisamente el cambio, ¿no? Y cómo este nos obliga pues, a adaptarnos tanto a las personas como a las organizaciones a los nuevos entornos. Tenemos cambios tecnológicos, tenemos cambios sociales y tenemos también pues, un cambio climático que está afectando pues, a la manera en la que vivimos y a la manera también en la que nos relacionamos. Esto obliga pues, a las compañías a adaptar sus modelos de negocio, tanto para aprovechar las oportunidades que plantean estos cambios como para también mitigar los riesgos, ¿no? y hacer pues, un cumplimiento de las normas y obligaciones que se establecen pues, con todas estas nuevas políticas. Al final, la sostenibilidad empresarial pues, se refiere a esa evolución de las estrategias, no solamente en base al beneficio económico, sino también persiguiendo pues, un impacto social y ambiental. Pasando un poco al concepto de desarrollo sostenible, yo creo que aquí bueno, pues es una idea que surge ya en los años 80, 90, donde se empieza a hablar bueno, pues, de ese desarrollo sostenible como aquella manera de satisfacer las necesidades presentes, las necesidades que tenemos hoy en día, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, es decir, sin gastar hoy los recursos de las próximas generaciones y que ellos bueno, pues se encuentren con un problema. Por tanto, es bueno, pues un concepto que no, desde luego no es nuevo, pero sí que en los últimos años pues, ha ido ganando cada vez más atención social y mediática. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a buscar un equilibrio de tres pilares, ¿no? El crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Bueno, pues, como digo, en los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas. Ya en el año 2003 pues, se lanzaban los principios de Ecuador. Naciones Unidas ha estado pues, muy involucrada en
en estos últimos años. En 2015 se establecía pues, la Agenda 2030, donde se fijaban los objetivos de desarrollo sostenible que luego veremos han marcado o han servido de guía o están sirviendo de guía pues, para gran parte de la actividad que está llevando a cabo el sector privado en estos años, ¿no? A la hora de focalizar los esfuerzos en términos de sostenibilidad. También ese mismo año, en el 2015, pues, se firmaban los acuerdos de París sobre el cambio climático, que bueno, pues, hablaban de limitar el aumento de las temperaturas globales y un plan de acción pues para cumplir dichos objetivos, ¿no? Ya lo más reciente, pues en 2018 nos llegaba el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, más enfocado pues al sector bancario, al sector financiero y el papel tan relevante, ¿no? que jugamos pues, las entidades a la hora de alcanzar los objetivos que nos hemos fijado como sociedad. ¿Por qué es relevante el sector financiero? Bueno, pues lógicamente para alcanzar esos objetivos de la Agenda 2030 hacen falta inversiones. Inversiones, pues como decía, para adaptar los modelos de negocio de las compañías, no solo las financieras, sino pensemos en las pequeñas compañías, las pymes, que a día de hoy pues, componen la mayor parte del tejido empresarial español, van a tener que adaptarse, ¿no? a esa nueva regulación, van a tener que incorporar bueno, pues criterios de sostenibilidad o criterios más ligados al medio ambiente y a la sociedad dentro de lo que es la gestión de su negocio. Aquí, como decía, las entidades financieras pues, estamos en un punto clave, ¿no? O jugamos un papel muy relevante, ya que por un lado somos proveedores de crédito, es decir, concedemos crédito a proyectos empresariales, financiamos la actividad económica y, por tanto, podemos canalizar o dirigir esos flujos de crédito pues, a aquellas actividades o aquellos sectores donde se vaya a impulsar más la transición, ¿no? Podemos servir de palanca para esa transición. Esto, lógicamente, pues a los reguladores europeos no les ha pasado desapercibido y es un poco lo que han venido buscando con los últimos cambios normativos que hemos visto estos años. Pero no solo por la parte de esa concesión del crédito como proveedores de financiación, sino también desde el punto de vista de gestores del ahorro, y será luego la parte que veremos cuando hablemos de productos de inversión sostenible. Cómo podemos canalizar el ahorro de nuestros clientes y tener un impacto positivo, además de generarles pues, una rentabilidad a esos ahorros. En el caso más concreto de Abanca, pues un poco la visión que nos hemos fijado de cara pues, a nuestro plan de sostenibilidad es precisamente lo que podéis ver en la pantalla, ¿no? Al final buscar ser un modelo de banca, porque no hay que olvidar, y somos un banco y las compañías pues seguirán cada una de ellas haciendo su actividad económica como venían haciendo hasta ahora, pero hacerlo de una manera pues responsable, sostenible y transparente, ¿no? en la manera de hacer las cosas. Esto, como digo, las compañías seguirán haciendo lo mismo, pero sí que cambiarán las formas, ¿no? Tratar de bueno, pues encontrar esas eficiencias, de bueno, pues ser, desde luego, incluir otros factores a la hora de tomar decisiones. Nos hemos fijado pues, 3 objetivos, ¿no? generales. El primero de ellos pues, es trabajar para paliar los efectos del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de que es bueno, pues el principal riesgo que tenemos desde el punto de vista de la sostenibilidad a día de hoy. Es un riesgo que afecta a todos los ámbitos de la economía, a todos los ámbitos de la sociedad y que bueno, pues las consecuencias de segundo orden que puede generar, pues yo creo que están incluso fuera del alcance de lo que podemos llegar a pensar hoy en día, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ese cambio climático y la subida en los niveles del mar, bueno, pues tendrá impactos sociales con posibles migraciones en aquellas zonas que queden anegadas por el agua, tendrá impacto económico pues, por aquellos activos, ya sean pues, edificios, fábricas de compañías que tengan que trasladarse o que dejen de ser operativos
esas subidas del nivel del mar. También desde el punto de vista, pues lo que estamos viendo, ¿no?, recientemente con la variabilidad del clima, cómo puede afectar eso a la producción de alimentos. Está todo muy interrelacionado y, desde luego, bueno, pues como entidad financiera creemos que podemos jugar un papel muy importante, ¿no?, en este sentido. Después está el segundo punto de fomentar, pues, la actividad económica sostenible. Esto es, bueno, pues, metiendo nuestro modelo de gestión en todas nuestras actividades, y luego veremos algunos ejemplos, pues, este tipo de buenas prácticas. Y el tercer punto, pues, apoyar a la transición de nuestros clientes. Como decía, pues las pequeñas pymes, pues, incluso a la hora de conceder una hipoteca, pues estamos viendo cómo cada vez más se va a empujar al sector inmobiliario hacia viviendas eficientes desde el punto de vista energético, y pues nosotros, como entidad bancaria, podemos apoyar esa financiación, ¿no?, de esas viviendas más eficientes, unas viviendas, pues, más sostenibles. Simplemente por daros algunos ejemplos, ¿no?, de poner un poco más en contexto qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista de un banco. Estos objetivos, pues, se trasladan bueno, se ven reflejados en muchas actividades, ¿no? ¿Qué puede hacer un banco desde el punto de vista de la sostenibilidad? Bueno, pues podemos ver que el 100% de la energía renovable que utilizamos a día de hoy, perdón, el 100% de la energía que utilizamos es a día de hoy renovable. Tenemos planes de plantación y reforestación, pues, por cada cliente nuevo que entra en el banco. Se han desarrollado, pues, a nivel interno, planes de igualdad, de gestión, bueno, del talento y del capital humano de la entidad. Se ha lanzado un proyecto de residuo cero en todas las sedes, donde, bueno, pues tenemos puestos de reciclaje en función, pues, de cada material, y a partir de ahí, pues, se genera bueno, pues un ciclo de economía circular con esos materiales que luego, pues, podemos reutilizar, pues, desde papel reciclado para hacer folletos informativos o un poco este tipo de iniciativas. Si pasamos desde el punto de vista ambiental, pues porque veáis también algunas de las iniciativas, yo creo que uno de los proyectos más interesantes que hemos lanzado recientemente desde la entidad es el que podéis ver de Redes Vivas, que aparece a la derecha de la diapositiva, donde básicamente lo que hacemos es retirar las redes de pescadores que quedan flotando en el mar, esas redes que se rompen y quedan, pues, como residuos en nuestras aguas, retirarlas, y a partir de ellas, bueno, con el trabajo de las redeiras, que son, pues, para aquellos que no conozcáis el oficio, pues son esas personas, esas mujeres que se encargan de arreglar las redes y prepararlas, ¿no?, para que puedan volver a ser útiles. Bueno, pues en este caso, esos residuos que se recogen se arreglan y se construyen redes para deportes como puede ser fútbol, baloncesto, hockey, y que luego, bueno, pues se entrega a clubs de deporte base. Es, pues, un ejemplo de lo que podemos hacer, ¿no?, que muchas veces vemos los bancos como algo un poco abstracto, un poco como que no tanto de economía real, pero la realidad es que estamos bueno, pues en el día a día de las comunidades en las que tenemos presencia. La presencia, lógicamente, en las zonas de costa, pues es muy relevante, y yo creo que este proyecto, pues, da buena muestra, ¿no?, del ámbito de actuación que podemos tener ahí. Desde el punto de vista socioeconómico, pues también las diferentes líneas de actuación que tenemos, pues, con bancas especializadas para agricultura, bancas especializadas para mar. Desde el punto de vista de finanzas sostenibles, pues podéis ver ahí, ¿no?, un catálogo de productos sostenibles, y luego la parte de modelo Alfa 360, que será lo que comentemos, que es la vinculada a productos de inversión sostenible. Si pasamos, ya por último, lógicamente esto no podemos hacerlo solos, ¿no? A la hora de bueno, pues buscar ese impulso a la sostenibilidad, lógicamente necesitamos aliados. Esto es un trabajo de muchas partes, de muchos actores, tanto
desde el punto de vista de las compañías como desde el punto de vista de los gobiernos. Y por eso, bueno, pues desde Abanca intentamos cada año incrementar las alianzas, la relación pues, con los diferentes grupos de interés y que esto pues, sirva de palanca, ¿no? Para poder aportar soluciones y llevar a cabo acciones que busquen pues, ese desarrollo sostenible y que contribuyan, lógicamente, al progreso. Por poner algunos ejemplos, bueno, pues desde el 2019 somos signatarios fundadores de los principios de banca responsable de Naciones Unidas. Hemos firmado el compromiso de acción climática de Naciones Unidas y también desde el 2019 pues somos el primer banco ibérico en firmar los principios de inversión responsable y los principios para un océano sostenible también de Naciones Unidas, ¿no? Como veis, bueno, pues siempre esa relación con aquellos ámbitos donde tenemos más presencia, como es el caso de los océanos, pues por ese origen gallego que tenemos en la entidad. Recientemente también nos hemos adherido a lo que es la alianza de Net Zero Banking Alliance, que es bueno, pues una alianza del sector, de todo el sector financiero a nivel global, que se potenció además durante la cumbre del COP26 y que busca las emisiones cero no solo digamos, en la parte operativa de los bancos, es decir, no solo que nuestras sedes pues, estén ya alimentadas por energía renovable, que tengamos un plan de residuos cero, que no utilicemos papel, sino que seamos también neutros en nuestras carteras de préstamos, ¿no? Lo que comentábamos anteriormente, que de cara al 2050, pues todos los préstamos y todas las operaciones de financiación que hacemos, el conjunto de la cartera tenga unas emisiones cero desde el punto de vista de huella de carbono. Pasando ya a la parte de inversiones, en este caso de Alfa 360, bueno, pues aquí vamos a entrar un poco más en detalle de cómo aterrizamos pues, esa política o esa estrategia de sostenibilidad de la entidad a productos tangibles, ¿no? A un impacto real, no solo para la sociedad, sino también para nuestros clientes. Por daros unas breves pinceladas de bueno, un poco lo que hacemos en el equipo de inversiones del banco, Alfa 360 es lo que denominamos pues, nuestro modelo de inversiones, ¿no? Es un modelo donde al final nuestro trabajo se basa exclusivamente en encontrar ideas de inversión que traslademos pues, a las carteras de nuestros clientes. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos combinando inteligencia artificial y algoritmos con todo el equipo humano de inversiones. Esto nos permite pues, ser eficientes, ¿no? Desde el punto de vista de esa generación de ideas. Lo hacemos bueno, pues, analizando las diferentes clases de activos que componen las carteras de inversión de nuestros clientes, analizando muy en detalle no solo la parte financiera, sino también los aspectos de sostenibilidad, ¿no? De cada una de las inversiones que vamos a meter en las carteras de nuestros clientes. Pasando un poco más en detalle, bueno, pues como decía anteriormente, la parte de inversión responsable pues es algo que hemos sido pioneros desde la entidad, ya eso, siendo los primeros firmantes en España de los principios de inversión responsable. Y dentro de nuestro modelo, pues buscamos fomentar todavía más la sostenibilidad dentro de las carteras de nuestros clientes, ¿no? Para ello, pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos 3 aproximaciones a la hora de hacer inversiones sostenibles. La primera de ellas es lo que denominamos el filtrado. Es decir, de todo el universo de posibles inversiones a las que podemos acceder, pues eliminar o quitar de ese universo elegible aquellas bueno, pues que son menos sostenibles desde el punto de vista extrafinanciero, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, de excluir sectores como puede ser el armamentístico, de excluir sectores pues, ligados a tabaco, alcohol, a energías fósiles o al menos limitar la exposición que tenemos a energías fósiles y fomentar aquellos sectores o aquellas inversiones que muestran un perfil de sostenibilidad más positivo. También desde el punto de vista de lo que denominamos dentro del sector integración, es decir, a la hora de analizar, pues, por ejemplo, una compañía, hacer la valoración
de una compañía que cotiza en bolsa, no solo tener en cuenta los aspectos financieros de la misma, su balance, su cuenta de resultados, sino también tener en cuenta los riesgos extrafinancieros. Luego veremos un poco más en detalle, ¿no?, cada uno de ellos, pero ya veréis que al final están muy interrelacionados. Lo que llamamos riesgos extrafinancieros van muy ligados a la eficiencia de la compañía en el uso de los recursos. Y el tercer bloque, o la tercera aproximación que tenemos desde el equipo de inversiones a la sostenibilidad, es la inversión temática, es decir, incorporar pues ya sea fondos de inversión o compañías que se centran en un aspecto muy específico de lo que sería la sostenibilidad. Por poneros un ejemplo, tenemos estrategias ligadas a la gestión del agua, tenemos estrategias de inversión ligadas a energías renovables, a alimentación sostenible. Bueno, pues todas ellas entrarían dentro de este bloque de inversión temática. Dentro del equipo, o dentro más bien de la entidad, ya también en el 2019 lanzamos el primer servicio para nuestros clientes de inversión socialmente responsable. Es decir, son carteras de fondos de inversión donde están compuestas única y exclusivamente por fondos que atienden a criterios de inversión socialmente responsable. ¿Qué criterios son esos? Y bueno, ya os he adelantado alguno, ¿no? Pero en el mundo de la inversión siempre hablamos del ASG, es decir, de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Como os decía, cuando miramos una compañía, además de mirar pues, sus cuentas, miramos aspectos ambientales como son las emisiones de CO2 de dicha compañía, como es la gestión del agua que hace pues, en sus procesos productivos, la gestión de residuos. Desde el punto de vista social, pues lógicamente el cumplimiento de los derechos humanos, lógicamente damos todos por sentado, ¿no? Pero es algo que a la hora de analizar una inversión, pues tenemos que verificar que esté, pues, por ejemplo, adscrita a ciertos compromisos de Naciones Unidas, métricas de igualdad y diversidad dentro de las compañías, y luego desde el punto de vista de gobierno corporativo, que es quizás el aspecto de estos tres que desde más tiempo se venía mirando, pues buscar esa alineación entre el equipo directivo y los inversores que somos nosotros, ¿no? En este caso, es decir, bueno, pues que la remuneración del consejo, la remuneración de los ejecutivos esté alineada, que no exista corrupción dentro de la compañía, que se paguen todos los impuestos y que esto, bueno, pues nos evite problemas tanto judiciales como problemas de reputación, ¿no? Que al final van a acabar repercutiendo en el negocio de la compañía y, por tanto, van a acabar afectando a la rentabilidad financiera de nuestra inversión. Cuando comentaba anteriormente, ¿no? Pues un aspecto como la gestión del agua. Si pensamos en una empresa industrial que haga un fuerte uso de este recurso, que necesite pues, agua para la producción de sus bienes, aparte de ser un elemento medioambiental y de impacto positivo a la sociedad, nos podemos imaginar que bueno, pues una compañía que utilice menos agua en la fabricación de sus productos, pues lógicamente va a ser más rentable, ¿no? Va a ser más eficiente, y eso pues, se traduce en lo que hemos visto en los últimos años, que es la inversión o en este tipo de compañías, en este tipo de activos sostenibles, pues ha tenido mejores rentabilidades que la inversión tradicional o en sectores menos sostenibles. A la hora de construir estas carteras tenemos en cuenta cuatro métricas. Una de ellas es el riesgo ASG, es decir, de los diferentes indicadores que veíamos en la diapositiva anterior, analizar qué riesgo existe en cada uno de ellos, ¿no? Cuando vemos una compañía, pues qué riesgo existe desde el punto de vista ambiental, qué riesgo existe desde el punto de vista social y cuál desde el punto de vista de gobierno corporativo. Aquí, lógicamente, cambia en función del sector, es decir, una entidad bancaria como banca pues, tiene un menor componente ambiental y tiene un mayor componente de gobierno corporativo, ¿no? Que tiene pues, mayor peso. Cuando analizamos una compañía industrial, lógicamente, ese componente medioambiental cobra mayor importancia, ¿no? Ya que los riesgos, bueno, pues en una fábrica de, digamos,
algún vertido, veamos algún incidente con consecuencias medioambientales, pues, lógicamente la probabilidad es más elevada. Después miramos también el impacto ESG, es decir, la doble vertiente del riesgo desde el punto de vista negativo, pero el impacto desde el punto de vista de la oportunidad, es decir, cómo contribuye esta empresa, cómo contribuye esta inversión que vamos a hacer de manera positiva desde el punto de vista ambiental, social o de buen gobierno. Y luego tenemos dos métricas pues, muy vinculadas a lo que comentaba al inicio de lo que están haciendo los reguladores, ¿no? O lo que están haciendo los gobiernos a nivel supranacional. Bueno, el primero de ellos es medir el impacto de cada una de nuestras inversiones desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, de esa Agenda 2030 que se ha elaborado, esos 17 objetivos, pues podemos analizar, luego veremos un ejemplo, el impacto que tiene cada una de nuestras inversiones en esos 17 objetivos y desde el punto de vista del equipo de inversiones, pues tenemos fijados unos parámetros mínimos, ¿no? Buscamos, lógicamente, un impacto positivo, pero que sea un impacto, además, destacado, o sea, que contribuya realmente y pueda hacer una diferencia a la consecución de los ODS. Y ya, por último, metemos la parte de riesgo climático, es decir, en nuestras inversiones, analizar la huella de carbono de las mismas y, muy importante, ver su alineamiento con esos acuerdos de París que comentaba en la introducción, es decir, ver bueno, pues, que las compañías en las que estamos invirtiendo han llevado a cabo compromisos para reducir sus emisiones, para alinearse de alguna manera sus modelos de negocio pues, con ese objetivo de limitar la subida de las temperaturas a 1,5 grados. Por poneros un ejemplo, ¿no? Lógicamente esto puede sonar un poco abstracto de, oye, pues hacemos esto, filtramos de esta manera, pero al final uno de los aspectos más relevantes de la inversión socialmente responsable es poder medir el impacto que tienes. No sirve de nada decir que eres muy sostenible, que todas tus inversiones bueno, pues cumplen unos criterios fantásticos, si después no eres capaz de cuantificar pues, ese impacto positivo que estás teniendo con tus carteras, ¿no? Y eso es algo en lo que hemos venido trabajando bastante en los últimos años, en bueno, ser capaces de cuantificar esa contribución positiva de nuestras carteras. Y aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo pues, de las carteras que os comentaba anteriormente de Alfa Responsable, esas primeras carteras de inversión socialmente responsable que lanzamos en España. Y por poneros algunas métricas que yo creo que son muy tangibles, pues estas carteras, por cada 1.000.000 de euros que se invierte en las mismas, en términos de emisiones de CO2 se ahorran el equivalente a 17 vuelos entre Nueva York y Londres. Yo creo que es una métrica que todos entendemos, ¿no? Desde el punto de vista de ahorro en agua, pues por cada 1.000.000 de euros estamos hablando de 115 hogares o el consumo de un hogar medio que nos ahorramos en términos de gasto de agua. Lo mismo pues podéis ver, ¿no? Métricas de impacto desde el punto de vista de empleo femenino, pues dentro de esas métricas sociales de igualdad, desde el punto de vista de la gestión de los residuos, bueno, pues por cada 1.000.000 de euros nos ahorramos el equivalente a 485 cubos de basura y en la parte de energía, pues el ahorro de 32 bombillas encendidas durante un año, ¿no? por cada 1.000.000 de euros. Lógicamente, con el volumen que tienen a día de hoy estas carteras, pues se multiplica por cientos de millones de euros, ¿no? este impacto que vemos en esta diapositiva. Y luego, por último, la tarta que podemos ver abajo a la derecha, que es precisamente lo que comentaba ahora de ese impacto en los ODS, ¿no? De buscar, bueno, pues que sea una contribución positiva y luego ver el desglose dentro de cada uno de ellos, ¿no? De una inversión, entender, bueno, pues a qué objetivos de desarrollo sostenible está afectando más o está contribuyendo de manera más positiva. Y ya por último, comentar bueno, pues otra de las ideas, ¿no? Aparte de esa cartera de Alfa Responsable que comentaba, que fue bueno, pues nuestra punta de lanza, por así decir, en cuanto a inversión socialmente responsable, parte del plan de sostenibilidad de la entidad pues habla de, bueno, pues de hacer
las finanzas accesibles, ¿no? De potenciar la educación financiera en bueno, pues aquellas comunidades en las que participamos. Y desde el punto de vista de las inversiones, pues creemos que la manera de ser sostenibles o cumplir con ese compromiso de la entidad de acercar pues, la gama de productos sostenibles a todos nuestros clientes es incorporarlo pues, en aquellas carteras o servicios de inversión accesibles a todos los públicos, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de cartera Banca 360, que es bueno, pues nuestro servicio, por así decir, estrella o nuestro servicio más accesible de inversión. Son carteras de fondos perfiladas, carteras bueno, pues que gestionamos desde el equipo de inversiones y en las que hemos querido pues, no solo dar acceso al mundo de la inversión a nuestros clientes, es decir, esa labor de acercar bueno, pues, los mercados financieros, el fomentar el ahorro a todos nuestros clientes, sino que además lo hemos querido hacer desde un punto de vista sostenible, ¿no? Incorporando pues, los criterios que veíamos anteriormente para nuestra estrategia de alfa responsable, pues incorporándolos en estas carteras, en este servicio de gestión de inversiones, pues mucho más accesible. Para ello, hemos incluso lanzado unos fondos específicos dentro de la casa, unos fondos con un carácter sostenible, que están así además clasificados en base a la regulación europea de sostenibilidad. Y por poner el ejemplo, que yo creo que es el más interesante, pues hemos lanzado un fondo cuya cartera está alineada con los acuerdos de París, ¿no? Por daros unos breves detalles, bueno, es un fondo que invierte en bonos de compañías europeas, en bonos de activos de renta fija, y lo que consigue o lo que busca con sus inversiones es no solo, lógicamente, obtener esa rentabilidad positiva, financiera positiva para nuestros clientes, sino que además la cartera tiene un perfil de descarbonización en el cual se disminuyen o se van reduciendo anualmente un 7% las emisiones de CO2. Esto hace que la cartera pues, esté alineada con esos objetivos del Acuerdo de París y que, por tanto, sea una cartera que de cara al año 2050 pues va a ser neutral en cuanto a emisiones de huella de carbono. Estos son pues, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Que os queríamos traer de lo que podemos hacer desde el punto de vista de una entidad financiera en cuanto a sostenibilidad, tanto desde un ámbito un poco más global como institución y como banco y un poco más aterrizado, ¿no? Desde el punto de vista de productos más concretos, como a través de la inversión, pues del ahorro de nuestros clientes, no solo conseguimos una rentabilidad financiera para ellos, sino que además tenemos una contribución positiva y podríamos ver ahora las métricas, un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y por mi parte, nada más que comentar. Creo que lo he hecho más o menos en el tiempo que habíamos estipulado, así que ahora, bueno, encantado de cualquier pregunta o duda que os haya podido surgir, que entiendo que esto, bueno, pues es bastante información, así que encantado de responder. Muchas gracias, Pablo, por la exposición. La verdad es que es un tema muy de actualidad, porque ahora casi las dos palabras más protagonistas, ¿no? Son la sostenibilidad y la digitalización. Entonces, pues se están haciendo muchísimas publicaciones sobre estos temas y yo te quería preguntar si los bancos, de alguna manera, en todas estas inversiones sostenibles o productos financieros sostenibles, medís qué porcentaje está dedicado a temas de medio ambiente, qué porcentaje está dedicado a temas sociales y qué porcentaje está dedicado a gobierno corporativo, porque bueno, nosotros hemos hecho un trabajo sobre este tema y seguimos en ello. Y, por ejemplo, el gobierno corporativo como que no le dan nada de importancia. Entonces, yo no sé si tenéis alguna métrica que mida estas ponderaciones. Sí. Nosotros, como comentaba un poco durante la presentación, ¿no? Hay de las métricas que tenemos, cuando hablábamos del riesgo ASG, ese riesgo ASG somos capaces pues, de medirlo en
de manera independiente, ¿no? En cada uno de los 3 bloques del riesgo ambiental, riesgo social, el riesgo de gobierno corporativo. También desde el punto de vista de impacto, ¿vale? Que sería quizás lo más relevante, ¿no? Del impacto que tenemos positivo en cada uno de ellos. Tenemos una herramienta que se llama Clarity, es un proveedor externo que se dedica exclusivamente a esta parte de inversiones sostenibles y que nos permite cuantificar muy bien pues dónde estamos contribuyendo de manera más positiva, incluso desglosando en la parte ambiental, estamos contribuyendo más en la parte de reducción de emisiones de CO2 o estamos contribuyendo más en la parte de una gestión eficiente del agua. Todas esas métricas, esa granularidad al final es fundamental, ¿no? Como decía, la inversión sostenible no es solo un propósito, sino que necesitas métricas precisamente para saber dónde tienes los puntos de mejora. Cuando identificamos, oye, pues una inversión donde vemos que quizás en uno de los aspectos se ha quedado un poco atrás, pues podemos actuar, podemos hablar o bien con la compañía en la que estemos invertidos o bien, pues si es un fondo de inversión, hablar con el equipo gestor de dicho fondo para ver con ellos por qué en esa métrica concreto se están quedando un poco por detrás y impulsar de alguna manera esa mejora, ¿no? de la sostenibilidad, que es al final del día un poco lo importante o el papel fundamental. Muchas gracias. Pero parece que ahora se está dedicando todo más a la parte ambiental, ¿no? Sí, ahí es donde más peso está cobrando. Sobre todo, esto viene más impulsado digamos, a nivel de gobiernos y a nivel regulatorio, ¿no? Es donde más foco de atención están poniendo actualmente. La nueva regulación que entraba en vigor el año pasado de finanzas sostenibles, que nos va a llevar a las entidades financieras y a todas las actividades de gestión de inversiones a hacer un desglose muy medido de todos los impactos que tenemos. Las métricas o donde más peso están dando claramente es en esa parte ambiental, ¿no? También la social está cobrando cada vez más relevancia, pero bueno, la ambiental por el momento es la que domina. Bueno, pues para el turno de preguntas podéis hacer las preguntas por el chat si queréis o podéis levantar la mano para preguntar a Pablo temas relacionados con sostenibilidad. Eduardo, que es profesor de la Universidad de La Rioja, ha levantado la mano. Pues si quieres, Eduardo, pues preguntar. Sí, hola, buenas tardes. Desde luego, lo primero, Pablo, felicitarte por que hemos podido conocer buena parte de cómo trabajáis desde Abanca y me gustaría conocer tu visión en este caso de lo que son también los clientes de la banca y concretamente lo que es pequeña y mediana empresa, en el que de vez en cuando pues percibimos esas resistencias. Cada vez hay mucha más regulación y mucha más normativa. Desde el punto de vista corporativo, en muchos de los aspectos, algunas de las medidas se toman, sobre todo para lo que es el washing green, básicamente, y en momentos tan turbulentos y tan inciertos como el que estamos atravesando, ya no solo por la pandemia, sino por los desequilibrios y además ahora agudizado con la crisis de Ucrania. ¿Qué hacéis vosotros a banca pues por las empresas y por prácticamente, pues yo creo que se espera pues una labor de acompañamiento no solo para los clientes particulares, para sus ahorros, sino también de esas relaciones corporativas? Justo, pues ahí, poníamos en una de las diapositivas, ¿no? De esos, cuando hablábamos de los 3 objetivos, por así decir, a nivel de entidad, que uno de ellos pues era precisamente apoyar a nuestros clientes, ¿no? Y en gran medida, pues nuestro núcleo de clientes, como la representación de la economía española, pues son las pequeñas y medianas empresas. Ahí pues hemos llevado a cabo diferentes iniciativas, ¿no? Yo creo que ahora gran parte del foco está en los planes de Next Generation, en los fondos pues que van a llegar o están llegando ya desde Europa y que tienen pues, un claro enfoque o están muy relacionados con esta parte de
sostenibilidad, ¿no? Al final son dos bloques, digitalización y sostenibilidad, lo que viene en la parte de Next Generation. Y ahí pues el banco ha creado un área específica de fondos Next Generation precisamente pues para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, apoyar a nuestros clientes a presentar proyectos que puedan captar este tipo de fondos, ¿no? Apoyarles, bueno, pues en la construcción del plan, darles nuestro asesoramiento un poco también con lo que estamos viendo desde el punto de vista regulatorio para que sean capaces de acceder a dichos fondos y en muchos casos pues complementar esa financiación con pues, financiación del propio banco a aquellos proyectos. Luego, no sé, Marcos, quizás tú conoces un poco más en detalle, ¿no? Esa parte. Sí. Pero luego la parte también, bueno, pues de las, como comentaba, de Abanca Agro a Abanca Mar, yo creo que también es interesante. Pero ahí, Marcos. Sí, Eduardo. Yo creo que, bueno, la verdad es que ahí, en estos años además convulsos, sobre todo a raíz también de la pandemia del COVID, pues se pusieron por parte, y además algo a medias, ¿no? Tanto del sector público como del sector privado, se pusieron de relieve la necesidad de financiar, como decías, en un contexto muy complicado, no solo ya por el tema de la sostenibilidad, sino bueno, pues de la propia situación macroeconómica. Y yo creo que lo más relevante en ese sentido fue sobre todo el lanzamiento de los préstamos ICO, ¿no? Yo creo que no somos conscientes todavía hoy del colchón que supuso para miles y miles de pequeñas, medianas y diría que grandes empresas el hecho de que los bancos en una situación con la mitad de su plantilla encerrada en casa y gracias también al apoyo público pudo poner en marcha un sistema que yo creo que va a ser ejemplo para el futuro, que ha sostenido prácticamente todo el sistema económico y empresarial español, ¿no? Es verdad que a partir de ahí se fueron dando pasos, adaptándonos a las realidades, el tema de las moratorias, de las carencias, de los códigos de buenas prácticas. Bueno, yo creo que ha ayudado, de la misma manera que los ERTEs en el mundo laboral, a sostener la situación, ¿no? Y por la parte de la sostenibilidad, yo diría que, bueno, nosotros lo que podemos apoyar es financiación centrada en el coste que supone y la inversión que supone la propia sostenibilidad. Es decir, cuando nosotros nos reunimos con empresarios, la principal, y sobre todo en el mundo industrial, que es donde más, digamos, ponen de relieve esa circunstancia, lo que se quejan los empresarios es que la sostenibilidad es cara, en el corto plazo. Nosotros tratamos de explicar que en el largo plazo no es que sea ni cara ni barata, es absolutamente imprescindible, bueno, sobre todo cuando estamos pensando en el cambio climático, ¿no? De poco nos va a valer ahorrar en estos años o no invertir si en el medio plazo, bueno, pues las consecuencias del cambio climático, pues imaginaos lo que puede suponer para el planeta, ¿no? Pero desde luego en el corto plazo hay que entender que los empresarios ser sostenible es caro. Y luego además yo creo que trae una segunda derivada y es que ellos se quejan de que les resta competitividad, es decir, las inversiones, el CAPEX que tienen que hacer en ser más sostenibles, en ser climáticamente más, optimizar todo su engranaje, ¿no? Para ser pues, sostenibles, les impide competir en un mercado que hoy es absolutamente global, con las empresas que puedan venir de Turquía o que tienen su base en China o en la India o en otros países o Sudamérica, donde evidentemente las reglas hoy son muchísimo más laxas que las que tenemos en la Unión Europea y que, bueno, que el hacer esas inversiones repercute en el precio, se estrechan los márgenes e incluso tienen que en muchos casos que repercutir en el precio de sus clientes, lo cual hace que su producto final o su servicio final sea menos competitivo porque es más caro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un dilema que nosotros entendemos, que los empresarios planteen y que nosotros ahí entendemos que en el corto plazo es costoso, es caro, puede llegar a ser incluso inflacionista, que yo era una pregunta también que le quería hacer a Pablo a ver cómo lo veía él, si la sostenibilidad es inflacionista en el corto plazo, pero yo creo que con una visión un poco más amplia que cualquier empresario o cualquier entidad financiera como nosotros tiene que tener, es que es absolutamente imprescindible por esa vía, aunque evidentemente en el corto plazo pues sea costoso y sea caro y suponga un esfuerzo y en muchos casos estrechamiento de márgenes, ¿no? Que a nadie nos gusta, todos queremos ampliar los márgenes y no estrecharlos. Pablo, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Crees, y sobre todo también en el contexto actual donde la inflación desde luego es una preocupación, ¿creéis que es inflacionista? Es decir, aquellos países más centrados en la sostenibilidad y con mayores exigencias por parte de todos los reguladores, ¿puede contribuir esto a profundizar en el problema que hoy es la subida de precios?
Sí, pues ahí es una muy buena pregunta. La realidad es que todo este giro hacia la sostenibilidad, pues antes del conflicto bélico lo veíamos como algo inflacionista, efectivamente por lo que comentabas, ¿no? Esa necesidad de inversión, esa mayor demanda, por así decir, y subida de costes que de alguna manera pues, se iba a trasladar a mayores precios, ¿no? Pero lo que estamos viendo también es que un entorno, y pongo el ejemplo más claro que es en Europa, ¿no? Con la dependencia ahora mismo del gas y el petróleo ruso, pues ya hemos visto la inflación que ello ha generado, ¿no? Y precisamente va a ser pues esta inflación la que nos impulse, y ya lo estamos viendo, la que promueva todavía más pues, la inversión en energías renovables para acabar con la dependencia que tenemos a día de hoy. Por tanto, a corto plazo sí que puede añadir mayor presión inflacionista o puede ser un factor positivo, pero si lo pensamos a medio y largo plazo, quizás contribuya a reducir uno de los elementos más claros de inflación que tenemos ahora mismo, que es el gas y el petróleo que bueno, pues nos estaba llegando de Rusia, ¿no? O sea, que quizás nos salve también, por así decir, a medio y largo plazo de esa inflación el hecho de desconectarnos pues, de un sistema energético que a día de hoy, aparte de ser bueno, pues, contaminante, desde luego pues no es muy fiable por todo el conflicto que estamos viendo actualmente. Bueno, y continuando con lo que dices, viendo el coste además de las renovables, cuando estos últimos días ha soplado el viento o sale el sol, el coste del megavatio en los países con capacidad instalada relevante en renovables, como puede ser España, tenía precios mayoristas muy inferiores a los que puede tener Alemania o otras potencias industriales, precisamente por su dependencia energética de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, ahí sí que es contrainflacionista en este caso, ¿no? Y un coste inicial lo que ha supuesto es un ahorro futuro. Eso es. A corto plazo, pues sí, yo creo que se entiende muy bien con ese ejemplo, ¿no, Marcos? De los molinos, que efectivamente pues instalar molinos genera un coste por la inversión que tienes que hacer inicialmente, pero a medio y largo plazo pues lo que consigues va a ser energía más barata, ¿no? Y eso contribuye pues a ser un factor deflacionista, esperemos que a medio plazo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Eduardo está dando las gracias a vosotros, ¿no? A Marcos y a ti, Pablo, por las respuestas. Bueno, Eduardo dirige la cátedra de empresa familiar en la Universidad de La Rioja, por eso su preocupación, me imagino, por las empresas, ¿no? ¿Y qué percepción tienes tú, Eduardo? ¿Qué les preocupa hoy a las empresas que tienes tú a tu alrededor con respecto a la sostenibilidad? Lo que estábamos hablando, quizás, la inversión que van a tener que hacer para subirse a ese carro, ¿o cuáles son sus preocupaciones? Yo es que veo que algunas empresas, si no tienen una dimensión importante, están pues a años luz de una entidad o desde luego desde cualquier empresa del IBEX 35. Claro. Con lo cual, uno de los aspectos más importantes es poner en orden, interiorizar todo aquello que están haciendo en materia de sostenibilidad en las distintas áreas. Definir indicadores o métricas, que en este caso sean muy sencillas, porque han ido generando cambios en materia social, medioambiental, haciendo acciones de responsabilidad, pero se han basado en los últimos años en buena parte en el voluntarismo. Sí que tiene muy identificado que hay determinadas normativas que tienen que cumplir, y además que en estos momentos generar una reputación no se construye de forma artificial, que hay que ser muy sincero, muy claro por toda la parte de lo que son redes sociales y demás. Pero yo a ellos les veo pues bastante más preocupados en hacemos cambios en materia de sostenibilidad cuando realmente encajan con nuestra estrategia a medio y a largo plazo, cuando los podemos hacer viables, y además porque la entidad financiera me va a discriminar esos proyectos, en este caso, pues con mayor facilidad para obtener financiación o apoyo. Para mí son básicamente esos patrones, porque
en estos momentos tienen un día a día muy complicado con lo que son los suministros, los desequilibrios de toda la cadena, la corrección de precios, el estrechar márgenes, tener una regulación cada vez mucho más compleja y que les constriñe, y que ellos compiten en un mundo global. En el momento que están haciendo internacionalización, lo has enfocado perfectamente ahí, Marcos. Entonces, los Next Generation y los fondos están costando mucho que lleguen a lo que es más allá de determinados criterios, me atrevo a decir, públicos y de aquellos repartos de comunidades. La pequeña y mediana empresa, como son tantas puertas a las que llamar y los proyectos son complejos, le cuesta definirlos y encajarlos en su base estratégica. Y la sostenibilidad lo tienen ahí como luz y como motor. Lo han interiorizado en estos 3 últimos años, me atrevo a decir, uniéndolo a realmente el propósito de la empresa, pero les queda prácticamente un universo de elementos que construir. Tienen muy claro que cualquier nueva inversión pues lleva los criterios de eficiencia energética, de ahorro de agua, de menos contaminación, y lo empiezan a medir. Pero es que hasta ahora yo a muchas de las empresas que hemos estado haciendo un estudio y haciendo un seguimiento pues para conocer la propia realidad, son incapaces de marcarnos, pues a diferencia de lo que os pasa en la banca, cuánto va a la parte social, cuánto va a la parte ambiental, cuánto en este caso le afecta o impactan positivamente. Claro, supongo que además se pone de relieve más el problema que supone a todos los efectos el tamaño que tiene en España la pequeña y mediana empresa, que es sustancialmente más pequeña que las que podemos encontrarnos en países de nuestro entorno, ¿no? El acometer inversiones relevantes con un tamaño pequeño, pues básicamente por economías de escala va a ser más costoso, ¿no? Con lo cual hay un factor más para que sea una preocupación de todos nosotros el que el tamaño de las empresas en España, el tamaño medio, no hablamos del IBEX 35, pues sea mayor, ¿no? Porque van a tener mucho más fácil acceder a cumplir con todos esos criterios. Esto demuestra una vez más, pues Marcos y Eduardo y Pablo, que la empresa y la universidad tiene que estar más relacionada. Porque, por ejemplo, me ha encantado, Marcos, la pregunta que has hecho, ¿no? De si la sostenibilidad es más inflacionista o menos inflacionista. Nosotros, por ejemplo, hace unos días hemos elaborado un poco las pautas para la Universidad de León de doctorado industrial. Y bueno, para mí ha sido un placer colaborar con profesores de veterinaria, biológicas, con gente muy buena de aquí de la Universidad de León, porque queremos incentivar ese doctorado, ¿no? Ese doctorado es para dar respuesta pues, a los problemas o a las preguntas que os planteáis en la empresa. Es decir, que algún empleado que tengáis que quiera desarrollar una tesis doctoral que permita pues, dar respuesta a problemas que tengáis o que os surjan, pues puede hacer un doctorado y luego puede solicitar la mención de doctorado industrial. Y la verdad es que está muy poco desarrollado en nuestro área de ciencias sociales y jurídicas y sería una manera de que el doctorado fuera más útil, ¿no?, para las empresas y que se relacionara más también la empresa con la universidad. Le quería yo preguntar a Eduardo, porque me imagino que al estar en La Rioja la mayoría de las empresas que tenéis están vinculadas al mundo del vino, ¿no? Y es una commodity pues esencial en nuestro país, ¿no? Porque España es uno de los principales países productores. ¿Y cómo se están planteando estas empresas dedicadas al mundo del vino todo este tema? Porque ahí sí que nos encontramos, realmente nuestra asociación, la Asociación Regional de Empresa Familiar, son exclusivamente 55 empresas. No es tampoco el tamaño de referencia de lo que es la industria. Podríamos decir que son bastante más grandes de lo que es a nivel medio.
Un porcentaje importante corresponde a prácticamente, me atrevo a decir, el 35% de las empresas se dedican al mundo de la alimentación o bebidas, concretamente el vino. Como el sector del vino en estos momentos y las bodegas importantes no solo son familias, tierra y arraigo, la parte de elaboración, sino que también el segmento de enoturismo es enormemente importante. Realmente la línea de turismo sostenible sí que ha avanzado más rápido que otros sectores. Nosotros tenemos también aquí empresas que dentro de la asociación que se dedican al mundo de la energía, que también lo tienen totalmente interiorizado, o la parte de sostenibilidad, aquellas que tienen que hacer también garantía alimentaria o salud alimentaria, pues en este caso también, pero hay otros sectores que les pilla, por decirlo de algún modo, como muy lejos, que ven estos cambios que están llegando, pero hasta que no tienen una normativa, que la normativa desde el punto de vista de sostenibilidad que más les afecta, se puede decir, esas relaciones con sus empleados, la conciliación de la vida laboral y profesional, la equidad dentro de la parte de puestos, pues el resto a mí me parece que por un lado van los grandes y la parte de orientación, pero el resto queda bastante. Y métricas muy claras o informes como son los informes de estados no financieros y memorias de sostenibilidad, pues en este caso nos encontramos muy pocas. Y además, en principio, sí que se poseen determinados sellos de calidad y algunos encaminados a la parte de sostenibilidad, pero tampoco se hace una comunicación importante a lo que son sus clientes, ni se saca, por decirlo de algún modo, pecho, porque considero que los propios empresarios entienden que están aprendiendo, que se están adaptando, que lo están interiorizando, pero que no tienen un departamento fuerte e importante como puede ser el de una gran empresa para dedicar muchos medios a, además de hacer, comunicar la sostenibilidad. Sí, con respecto a esto, Pablo... Perdona. Habla, Marcos. No, te iba a decir yo que preguntabas por la industria del vino, y evidentemente Eduardo, estando en La Rioja, seguro que sabe mucho más, pero yo desde luego con las charlas que tengo con empresarios del vino hay una gran preocupación, más no solo por la sostenibilidad, sino por el cambio climático. Es decir, es tan claro y duro como esto. Si la temperatura en los próximos 20-25 años sube 2-3 grados, en gran parte de las zonas donde cultivamos vino en España no se va a poder cultivar vino. Entonces, es que tiene que ser una preocupación no por cómo puede evolucionar los costes o los márgenes, es un tema de ser o no ser. Y de hecho leí hace poco, no sé en qué publicación, que una de las estrategias que se estaban utilizando para concienciar o para concienciarnos a todos de la importancia de luchar contra el cambio climático es utilizar argumentos mundanos como suba el 2-3 grados la temperatura en los próximos 25 años, en España no va a haber vino o no va a haber playas. Para que la gente se dé cuenta que el cambio climático no es algo etéreo que puede suponer vivir peor a las generaciones posteriores. Es que en 20-25 años puede cambiar absolutamente determinadas industrias que hoy son vitales para España, como puede ser la vitivinícola, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector que tiene que estar muy preocupado y que tiene que ser pues, vanguardia de toma de decisiones duras en el corto plazo, en muchos casos, pero que son absolutamente vitales para su supervivencia en el medio y largo plazo, que como bien dices, España es el primer productor. Bueno, Castilla-La Mancha produce la mitad del vino prácticamente en litros, no sé si tanto en calidad, pero desde luego en volumen de toda Europa, ¿no? O sea que realmente es muy, muy relevante. Sí, los viticultores están buscando soluciones en ese sentido. Cada vez se están poniendo más viñedos en altura, con lo cual, claro, en este caso,
pues hace que ya realmente se esté orientando a determinadas alturas, determinadas condiciones climáticas que hasta hace unos años eran impensables, ahora son prácticamente la tierra más apreciada y donde están haciendo buena parte de las inversiones. Coincido totalmente. Y la utilización de productos fitosanitarios, el tipo de tratamientos, el cultivo ecológico, pues todos esos elementos los tienen muy, muy interiorizados. Con respecto a esto que comentáis, Pablo, los estados de información no financiera, lleváis tiempo publicando información sobre esto, porque la Unión Europea como que ha hecho una taxonomía, ¿no?, de todo lo referido a los factores ambientales. Y bueno, nos comentaron en algún curso que había casi cientos de indicadores, ¿no? Y que había que seleccionar un poco los más representativos. Entonces, vosotros como entidades financieras ya estáis publicando estos estados, están públicos para que, por ejemplo, nuestros alumnos los pudiesen utilizar para trabajos. Sí. Eso llevamos ya unos años publicándolo. Toda la parte, digamos, de indicadores extrafinancieros aparece reflejado en la memoria del banco. Yo creo que si accedéis a la parte de responsabilidad social corporativa, la web de responsabilidad social corporativa de Abanca, ahí tenéis los informes de los últimos años donde podéis ver pues todos estos KPIs. Un poco, ciertamente, lo que comentabas, ¿no? Hasta ahora yo creo que ha ido más un poco a voluntad de las entidades, pero ahora con la nueva regulación europea, esa taxonomía que se ha impuesto, bueno, pues de alguna manera se va a normalizar o se va a hacer mucho más homogéneo ese reporting. Con lo cual, bueno, pues pensándolo desde luego nuestro punto de vista como inversores en otras compañías, como gestores de carteras, nos va a facilitar mucho la vida, ¿no? Nos la va a complicar desde el punto de vista de que tenemos más información que procesar, pero la granularidad que nos va a dar ahora a la hora de seleccionar una inversión pues es mucho mayor, ¿no? Sí, en estas memorias de responsabilidad social es verdad que publicabais todo eso. O sea que ahora toda esta información referida a los factores ambientales, sociales y de gobierno lo vais a publicar en esas memorias. Sí, se va a publicar en la memoria. También, bueno, pues gran parte de la regulación hoy te obliga a informes pues, más específicos, pues desde el punto de vista de las inversiones. Uno de los aspectos que se va a empezar a evaluar a finales de este año son las principales incidencias adversas, es decir, cómo tomas en cuenta pues las incidencias no positivas de tus inversiones, ¿no? Porque veíamos la parte de carteras de, bueno, pues esa búsqueda de impacto positivo, pero desde luego puede haber actividades que no tengan ese impacto positivo, cómo las tenemos en cuenta y cómo trabajamos para mitigarlas. Pues eso es algo que vamos a tener que reportar a nivel agregado de la entidad, es decir, de todas nuestras inversiones, y eso también pues saldrá en la memoria y estará en esta web. Ahí yo creo que el impulso va a ser no solo a nivel de extracción de información, sino también de transparencia, de que esté disponible toda esta información pues, a los diferentes stakeholders. Y desde el punto de vista empresarial, más que el académico, ¿qué creéis? ¿Que estas inversiones o estos productos financieros sostenibles tienen mejor rentabilidad y más riesgo que los tradicionales o no? Porque claro, te pones a investigar y hay un montón de artículos académicos donde unos opinan una cosa, otros opinan la contraria. Entonces me gustaría conocer la opinión de la empresa, de vosotros. Sí, pues mira, ahí nosotros más que la parte académica conocemos la parte real, ¿no? del día a día de gestionar las carteras. Y yo creo que el ejemplo más claro lo vimos en marzo del 2020 con la crisis del COVID, cuando, bueno, en apenas 2 semanas las bolsas se hundieron un 30%, y lo que vimos fue cómo nuestras carteras sostenibles se comportaban significativamente mejor que las carteras tradicionales, ¿no? O aquellas que no incorporaban
criterios de inversión socialmente responsable. Esto es algo que hemos visto en los últimos años. Aquellas carteras que incorporan estos criterios lo han hecho mejor en términos de rentabilidad y lo han hecho también mejor en términos de riesgo. Han demostrado una menor volatilidad y han demostrado pues menores caídas en los momentos de tensión. Y la explicación es bastante sencilla. Cuando nos encontramos marzo del 2020, todos encerrados en nuestra casa sin saber muy bien qué iba a pasar, si se acababa el mundo o no, el movimiento que vimos en los mercados pues fue de liquidación total. O sea, la gente vendía todos sus activos. Pero tú cuando te pones a vender, pues como es lógico, empiezas vendiendo lo que menos te gusta, los activos pues de peor calidad, y dejas o vendes lo último, aquellos activos de mayor calidad. Y en ese entorno, pues las compañías o las inversiones con carácter más sostenible, pues eran inversiones de mayor calidad y que lógicamente pues los inversores no se querían deshacer de ellas, ¿no? En una situación como la que teníamos entonces. Por tanto, las compañías con mejores prácticas ASG veíamos que caían mucho menos por eso, porque eran las que no estaba vendiendo el mercado frente a aquellas, bueno, pues con peores métricas, que eran las que salían, las que liquidabas primero. Muy bien. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? ¿Por chat o levantar la mano alguno? Bueno, pues si no hay más preguntas, Marcos, yo creo que finalizamos, ¿no? Y la próxima sesión, que es la del próximo jueves, tendría mucha relación con esta, ¿no? La de los fondos Next Generation. Entonces, pues bueno, son dos ponencias muy relacionadas, yo creo. Eduardo, veo a Eduardo conectado desde Argentina. No sé cómo está el tema de los productos financieros sostenibles en Argentina. No tenemos... Buenos días. Ha sido muy interesante la charla, pero estos temas todavía en Argentina no forman parte de la agenda. Claro, es el problema que hay, que en muchos países todavía estos temas no están encima de la mesa, vamos. Así es. Sí, sí. Pero Y aquí, son muy interesantes realmente para tenerlo en cuenta, pero bueno, nuestro mercado y nuestra economía está en una situación bastante complicada, digamos. Tiene una pandemia económica más que una pandemia COVID. Claro, sí, sí, es verdad. Nosotros tenemos relación con profesores de Perú, de México y de otras universidades y nos dicen lo mismo, que están más preocupados por todo el tema sanitario que por todos estos temas de sostenibilidad que nos planteamos en España y en la Unión Europea, ¿no? Incluso en Perú me hablaban de que allí estaba ahora muy extendida la viruela de mono, que aquí también se está empezando a hablar de ella. Entonces, pues bueno, pues nada, pues si os parece lo dejamos para el próximo día, ¿no? Para la cuarta sesión, y que será interesante porque, bueno, no sabemos mucho de estos temas, ¿no? A nivel académico nosotros. Entonces está muy bien que nos aportéis esa información, Marcos, que será la cuarta jornada. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos, por supuesto, por la asistencia, y nos emplazamos el próximo jueves para hablar de fondos Next Generation. Muy bien. Pues muchas gracias. 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 Hasta el próximo día. Hasta luego.